Sí, buenas noches, tengan todos ustedes. Los saluda Marco Antonio Méndez Cuevas, un programa más de Profesionistas por el Progreso. Este miércoles 23 de julio del 2014, como todos ustedes saben, siempre nos acompañan profesionistas con una gran trayectoria, un gran conocimiento del tema. Hoy trataremos la reforma energética con nuestro invitado. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias, Marco, mucho gusto. El ingeniero Félix Hernández Gamundi. El ingeniero es originario de Tuxpan, Veracruz, con 68 años de edad actualmente, ingeniero electromecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional, cursó la maestría en Planeación y Estadística Matemática en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha laborado durante más de 30 años en el sector de agua, energía de México y de América Latina, desarrollando estancias de colaboración técnica en diversos países de Europa, Norteamérica, Asia, Centro y Sudamérica, de manera muy destacada en Reino Unido, Francia, España, Brasil, Perú, Colombia, Cuba, Panamá, Nicaragua, Estados Unidos, Canadá y República Popular China, entre otros. Dentro de su experiencia laboral, inició actividades en la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, participando en la elaboración del Plan Nacional Hidráulico, versiones desde el 75, 81 y 82 en la Comisión. Trabajó como director de área en la Dirección General de Planeación Nacional, primero y después frente a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, del 81 al 85, como director de Desarrollo de Tecnologías para el Manejo y Conservación de los Recursos Naturales del Trópico Húmedo de México. En el 85 participó en la fundación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, en el cual fungió como director general de Desarrollo Profesional. En el instituto organizó y dirigió el programa de capacitación y actualización profesional para 23,000 ingenieros, un buen número de ellos, ¿verdad?, de la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Diversos programas de capacitación para los sistemas municipales de agua potable y saneamiento, para los cuales coordinó y dirigió el establecimiento de 6 centros regionales de capacitación que hasta la fecha operan en los estados de Veracruz, Chiapas, Sinaloa, Nuevo León, Cutzamala, Estado de México y Yucatán. En ese mismo periodo coordinó para el reinicio de la publicación de la revista Ingeniería Hidráulica, continuación de la vieja tradición de la revista Recursos Hidráulicos que antiguamente publicaba la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Actualmente el IMTA sigue publicando Ingeniería Hidráulica como una revista de alto nivel de especialización en los temas de manejo del agua. Muy importante, un elemento de difusión, ¿verdad? Sí. Y sobre todo difusión científica. Eso es lo más importante. Una revista calificada. Claro. También dirigió el Programa Nacional de Agua Limpia de Cobertura Nacional para el control del cólera mediante el equipamiento de los sistemas de agua del país para desinfectar el agua destinada al consumo humano, rehabilitación de los sistemas eléctricos del acueducto Río Colorado, Tijuana, operación del Sistema Municipal de Agua Potable de la Ciudad de Puebla. Diseñó además la cartera de proyectos para la modernización de la red de agua potable de 4 delegaciones políticas, como son Coyoacán, Benito Juárez, Venustiano Carranza e Iztacalco, todas ellas en el Distrito Federal, que suman 2.4 millones de habitantes. Planeación integral de los servicios de agua potable y saneamiento de ciudades como Chilpancingo y Zihuatanejo, Guerrero. En la década de los 90 introdujo en la República Mexicana tecnologías modernas para rehabilitación de redes hidráulicas sin apertura de zanjas. En el 95 diseñó y construyó y puso en marcha la fábrica de tuberías de polietileno de alta densidad de Chevron, la que se instaló en Querétaro en el año 1966 con una inversión de $20 millones americanos. Durante su experiencia profesional ha trabajado como consultor para diversos proyectos apoyados por organismos internacionales en países de América Latina, destacando Costa Rica, Colombia, Cuba y Nicaragua. Recientemente trabajó en el desarrollo de importantes proyectos para el saneamiento de la ciudad de Lima, Perú. Ha participado en una gran variedad de proyectos de capacitación para el manejo de recursos hidráulicos en Perú, Brasil, Chile, Costa Rica, Inglaterra, Estados Unidos, de Norteamérica y Cuba, además de Colombia.
Hay que destacar las actividades académicas, mencionando que ha sido profesor de la División de Graduados del Instituto Politécnico Nacional en la especialidad de Ingeniería de Sistemas. En la Universidad de Puebla impartió el Seminario de Métodos de la Ingeniería de Sistemas aplicados a la planeación de los aprovechamientos hidráulicos. Participó en la elaboración de los planes y programas de estudios de diversos proyectos de posgrado en las universidades de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, creación del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Tabasco y la especialidad de Administración de Recursos Hidráulicos de la UPIXA. Del 79 al 81 fungió como secretario general de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde tuvo a cargo la división editorial y de publicaciones de dicha universidad, la dirección general de la revista universitaria y el programa de educación extra universitaria. Del 2006 al 7 fungió como director ejecutivo de la Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales, la FEMISCA, ¿verdad? Sí, es correcto. Actualmente es miembro del Consejo General del Plan Verde de la Ciudad de México, así como el Consejo para el Plan de Acciones para mitigar los efectos del cambio climático en el Valle de México, y presidente de la Asociación de Técnicos y Profesionales por la Nación ACEP, y miembro del Comité del 68. Claro. Es en ese sentido que presentamos el amplio currículum de nuestro amigo el ingeniero Félix Hernández Gamundi, quien nos platicará de los albores, de los antecedentes de la ley energética, que según nos decía se remontan a los años 1938, mi señor Félix. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Muchísimas gracias, Marco, primeramente por la oportunidad a este grupo de televisión, que yo considero que es muy importante que haya alternativas de comunicación independiente y sobre todo de que sean canales mediante los cuales la población se pueda realmente informar de manera objetiva. Muchas gracias por esta oportunidad. Debo aclarar sobre el currículum que el Consejo del Plan Verde de la Ciudad de México terminé ahí el año pasado. Muy bien. El programa fue rediseñado y el Consejo dejó de funcionar el año pasado. Muy bien. Estuve en él poco más de 8 años. Correcto. Y de nueva cuenta, muchas gracias. No, Fíjate que el tema del petróleo en particular y del sector energético en general es toral para la vida económica y política de México. Definitivamente. Nosotros hemos tenido varias etapas en el desarrollo de este sector y sobre todo del sector petrolero, donde me quisiera detener un poco. Todo mundo tiene antecedente, o por lo menos se escucha hablar de la expropiación petrolera, y daría la impresión de que ahí es donde nace la industria petrolera en México. No es así. En realidad la industria petrolera comienza a desarrollarse en nuestro país durante el Porfiriato, a finales del siglo XIX, 1890, 1880 y tantos por ahí, y se desarrolla de la manera más abierta, ya en el momento en que estalla la Revolución Mexicana, ya había explotación petrolera en México, y para los principios de los años 20 del siglo pasado, en 1920, había una industria más o menos fuerte. Y es muy importante destacar que la industria petrolera en nuestro país se desarrolla de manera muy central gracias a los trabajos muy importantes de exploración de ingenieros mexicanos. Eso es. Y yo quiero resaltar mucho, insistir mucho en esto, porque también, así como tenemos muy presente la expropiación de 1938, siempre ha habido la idea de que la industria petrolera en México, aún en sus inicios, se desarrolló gracias
a los extranjeros. No es cierto, no es así. Realmente desde el principio ha sido un sector donde los mexicanos han sido muy asertivos, donde ha habido intervenciones muy exitosas de los técnicos y de los ingenieros mexicanos. Debo decir, por ejemplo, que para los años 20 había una serie de pozos que siguen productivos hasta el día de hoy. En Veracruz, en el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas. Por ejemplo, había un pozo que se llamaba Árbol Grande, que está en el sur de Tamaulipas, en lo que la región que es Altamira, Madero y Tampico. Eso es. O el Álamo, que hoy es el nombre de una población en el norte de Tuxpan. Es Álamo, Veracruz, y debe el nombre a este pozo llamado el Álamo, y eran pozos que producían decenas de miles de barriles por día. Eso es importantísimo. También es importante señalar que desde aquel momento en México se comenzó a desarrollar la refinación. O sea, la industria de la refinación viene desde aquella época. Entonces estamos pensando que los ingenieros mexicanos exploraban Así y explotaban los mantos. Ahora, las empresas extranjeras vinieron con capital y se establecieron y tomaron como servicio a estos ingenieros. Bueno, no tenían de otra, porque los ingenieros mexicanos eran los conocedores del terreno. Eso es. Muchas de esas regiones eran zonas pantanosas en aquella época, eran condiciones insalubres, muy difíciles, con altos rangos de inseguridad por las condiciones naturales. Definitivo. Entonces eran los ingenieros mexicanos los que conocían. Y, por ejemplo, la Huasteca, que es todavía hasta la fecha existe la Huasteca. ¿Por qué se llama la Huasteca? Pues porque se desarrolla en la Huasteca mexicana, en esta zona donde confluyen los estados de Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo y San Luis Potosí. Entonces, por eso es el nombre. Y bueno, empiezan a llegar las compañías, sobre todo norteamericanas, que eran muy pequeñitas en la época. Aquí se hicieron grandes. Eso es. Y para nuestros días es muy importante recordar por qué razón se da la expropiación petrolera. Pero antes de pasar a eso, comentabas que también había ya una industria de refinación. Comienza la refinación en esa zona. También con capital extranjero. Con capital extranjero, pero técnicos mexicanos. Eso es. La gran mayoría. De manera que y también con algunos capitales mexicanos, pero la presencia de capitales extranjeros se da por la gran apertura que había desde la época del Porfiriato. Porfirio Díaz había desarrollado la zona petrolera, o comenzó el desarrollo de la zona petrolera basado en un esquema de concesiones, que es lo más parecido a lo que hoy conocemos como las concesiones mineras, donde una compañía petrolera tenía dominio de un territorio, de una porción del territorio. Y el permiso, ¿se le concede la posibilidad de explotar ese recurso natural? Se le concede el permiso para explorar y para explotar un bloque territorial, digamos. Y se volvió una situación muy complicada, porque estas compañías comenzaron por constituir sus propios cuerpos de seguridad. Sería muy parecido a lo que nosotros conocimos en la década de los 70 del siglo pasado como las guardias blancas, de los ganaderos, por ejemplo. Exacto, ejércitos privados, digamos. Ejércitos privados. Así es. Es muy importante no olvidarlo, porque hoy vamos a hablar al rato de eso, pero ese es un riesgo. Definitivo. Sí. Entonces, pasamos de ahí al año 1938. En 1938, la industria petrolera
comienza a entrar en crisis. En México comienza a caerse, sobre todo por razones políticas desde el lado de las compañías extranjeras. Sí. Empiezan a presionar al gobierno mexicano porque con la Constitución del 17, se promulga el artículo, el 123 constitucional y otros artículos donde se privilegian los derechos laborales, y el conflicto de las compañías petroleras con el gobierno deriva de conflictos laborales. Fue el inicio. Es el inicio. Así es. Porque los trabajadores de la industria petrolera en aquel momento pues, reclaman que se respeten los derechos que les otorga la Constitución. Básicamente. Hay una huelga de trabajadores, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje falla en favor de los trabajadores, donde lo que demandaban simplemente era respeto a la jornada laboral, condiciones de higiene y seguridad, equipo de trabajo, o sea, nada extraordinario, claro. Simplemente la ley. Exacto. Es lo que buscaban. Eso es. Las compañías petroleras se niegan a hacerlo argumentando razones de costos de producción, como si eso fuera un problema en aquel momento, que no lo era. Pues No lo era porque cuando hablamos del crecimiento de las baterías de pozos, pues estamos hablando de que eran perforaciones a apenas unos cientos de metros de profundidad. Vamos, hoy se perfora... Muy económico. Eran muy económicos. Se puede decir que el petróleo estaba prácticamente a flor de tierra. De hecho, el costo no era un problema. De hecho, se decían que los dueños de la tierra donde había petróleo los vendían porque decían que no servían para el ganado. Era agua aceitosa. Eran chapopote y agua aceitosa, por eso... Estaba a flor de tierra el exactamente, petróleo y no lo sabían. Y no lo sabían. No sabían qué era. Estaban sentados sobre la olla de oro negro. Era una plaga, Sí. Era un problema, era una maldición tener Era aguas petróleo. aceitosas sobre Así el terreno, es. pues era el petróleo. Así es. Entonces, a flor de tierra. a flor de tierra, Entonces, y así es los como se costos desarrolla. Los bajísimos costos de no eran producción. un problema, no Eso eran es. un problema. Claro. El caso es que las compañías, frente al fallo favorable de la Junta Federal de Conciliación, favorable a los trabajadores, se niegan a cumplir el laudo y estalla la huelga. Y comienza un conflicto, en mi opinión, completamente artificial. Y eso es lo que obliga a la expropiación petrolera. Sí. Es la necesidad del gobierno encabezado por el general Cárdenas de hacer cumplir la ley simplemente. Claro. En ese sentido, podríamos pensar que las empresas extranjeras se equivocaron seguramente en la toma de decisiones. Fueron muy lejos en su avaricia, Eso es. digámoslo así. Claro. Sí. Y en su autoritarismo, en su Eso es. prepotencia. Muy bien. Porque eran eso, digamos, el petróleo ya era un elemento muy importante. Claro. El mundo estaba en una situación convulsa, se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, nadie lo sabía, pero era evidente, había pasado la Primera Guerra Mundial, el petróleo comenzaba a tener un valor mayor en función de este Estratégico, de se este estaba riesgo. volviendo estratégico. Era un asunto estratégico, Así exactamente, es. Marco. Muy bien. Entonces la expropiación en realidad, yo diría, la empujan las compañías petroleras. Sí. Tratan de arrinconar Ujú. al gobierno mexicano sin darse cuenta que se trata de un gobierno nacionalista con una gran base democrática, con un gran apoyo social, Exacto. y tratan de arrinconarlo, y la expropiación es simplemente un acto de defensa. Ujú. Es eso en esencia. Bueno, de allí surge la expropiación petrolera, y es muy importante remarcar que se trata de un acto expropiatorio donde el gobierno asume la responsabilidad de indemnizar, de pagar a los expropiados. Sí. O sea, no es una confiscación. El gobierno
no se queda arbitrariamente con los bienes de las compañías, sino que les paga. Entonces, en el discurso del 18 de marzo de Lázaro Cárdenas, ya está definido el decreto expropiatorio. Es el anuncio del decreto expropiatorio. Correcto. En donde se define todas estas donde se líneas. define, bueno, primero la motivación de por qué ir a la expropiación, explicando toda esta situación, y entonces se legisla. Eso es. Y un poco, pero el decreto expropiatorio no crea Pemex todavía. Pemex Claro. surge posteriormente, o sea, posterior a este hecho, y el gobierno mexicano tiene en ese momento la dificultad no tiene recursos para pagar. Entonces viene una convocatoria a la población llega al Zócalo, llega a las plazas públicas de todo el país a dar su aportación. Fíjate un dato muy interesante, tú y yo que somos politécnicos, que cada año hay una serie de reuniones, y la presea más preciada que otorga el Politécnico es la medalla Amalia Solórzano. Bueno, es precisamente doña Amalia Solórzano de Cárdenas quien inicia la colecta nacional, y es la primera persona, la primera mexicana y primer mexicano que llega al Zócalo a poner sus bienes personales en una mesa como aportación para formar el fondo de indemnización para las compañías petroleras. Y ahí se inicia, de manera que cuando decimos que Pemex es de los mexicanos, no es una figura retórica, es un hecho. Digamos, los mexicanos de sus bolsillos, de sus manos, sus prendas personales, anillos, pollos, tractores, burros, cerdos, caballos, la gente empezó a aportar lo que tenía disponible. Todo aquello que tuviera algún valor lo fueron a entregar. Con eso aportaron algo, lo que hubiera sido, para formar este fondo de indemnización con el que el gobierno mexicano, y otros recursos desde luego, no solo eso, pero eso de manera muy importante, claro, aportan para pagar la indemnización, de suerte que, repito, cuando se dice que Pemex es de los mexicanos, es objetivo que nace de un acto contante y sonante. Somos socios. Claro. Quien no vivíamos en aquella época, pues algo nos tocará de la herencia mínima, pobre de nuestros ancestros, claro, lo que hayan aportado. Así es. Porque fue un acto masivo, colectivo de la gente. Claro. Surge entonces el decreto, y de ahí se deriva una serie de reformas constitucionales que hasta 1961-62 es lo que rige el desarrollo de la industria petrolera. ¿Cuál es eso? El 27 constitucional, el 28 y el 25 constitucionales. El 27, donde se establece, ya venía desde el constituyente, sí, pero se refuerza en la parte petrolera, sí, de que los recursos del subsuelo son propiedad de la nación y son inalienables, claro, es decir, no se pueden enajenar. Primer elemento. Segundo, el 28, el 25 y el 28, donde declaran al sector energético como sector estratégico para la vida nacional, quiere decir para el desarrollo económico y social del país, claro, y como parte de los elementos que son garantes de la soberanía nacional, al darle dominio a la nación sobre los recursos naturales y especialmente los recursos del subsuelo. Claro. Ahí nos regimos. Esta primera reglamentación después de 38 permitía la participación del capital y la inversión privada acotados, regulados por el Estado, regulados por la ley, y surge Pemex como una empresa propiedad del Estado, estratégica para el aprovechamiento de estos recursos, igual que después surge Comisión Federal de Electricidad
para el desarrollo del sector eléctrico, ambas planteadas como empresas estratégicas. Entonces, este vocablo de industria estratégica, yo pienso que haría falta explicarlo. Sí. ¿Cuál es la importancia de que sea declarado como industria estratégica? Bueno, lo que quiere decir que ambos se considera que generan insumos que son básicos para sustentar las políticas públicas de desarrollo económico y de desarrollo industrial del país. Claro. Y que compete solamente a la nación la definición y la rectoría sobre esas políticas. Claro. Es tan elemental como es. Definitivo. Es fortalecer en manos del Estado una herramienta para la dirección política del desarrollo nacional con absoluta libertad y con apego a la soberanía nacional. Claro. Eso quiere decir. Sí. Bueno, Además, el sector energético es muy importante precisamente para la producción de bienes. Producción de es servicios. determinante, por supuesto, sí, como toda la energía. Así es. Nosotros no podemos pensar en el desarrollo de ningún sector de la industria y ningún sector de la economía sin energía. Así es. No podemos imaginarlo. Es imposible. Es imposible. Así es. Y no solo estamos hablando de los combustibles fósiles para generar energía eléctrica, estamos hablando de energía en una gama muy variada. Es una gama muy amplia. Entre ellos, el combustible para la generación de energía eléctrica, que afortunadamente hoy hay nuevas tecnologías que no requieren de los combustibles fósiles, Claro. pero eso es muy nuevo. Así es. Entonces, Es reciente. al rato hablaremos de eso seguramente. Ahora, del 62 al 2008, ahí empieza la primera reforma, comentabas. Bueno, es el gobierno de López Mateos Ujú. que introduce una nueva reforma donde cancela la participación de las empresas, de la empresa privada en general y de las empresas transnacionales como inversionistas. ¿Por qué razón, pues? Porque se había dado había un nuevo desarrollo, había crecido de nueva cuenta la presencia de compañías petroleras extranjeras que tenían control de algunos territorios. Por ejemplo, así se comienza el desarrollo de una zona en el Golfo de México, en el mar, enfrente de Tamaulipas y el norte de Veracruz, que ahí hay un pequeño archipiélago, muy poquitas islas allí, enfrente de la laguna de Tamiagua, la laguna Madre, etcétera, donde están unas islas y unos territorios, Cabo Rojo, Isla de Lobos y los bajos de Tuxpan. Eso es. Y allí se empieza esa zona a explorar y a explotar por una compañía llamada Charmex, S-H-A-R, Charmex, de origen norteamericano. Sí. Y entonces, pero no era la única, había otras compañías en otras zonas de la región petrolera, Eso es. que hasta aquel momento la actividad petrolera seguía muy localizada en las zonas de Tamaulipas, una franja de San Luis Potosí y Veracruz, Eso es. y una lengüetita de Hidalgo, Sí. en la parte De la Huasteca. de la Huasteca. Sí. Entonces comienza a haber abusos, incumplimiento de las normas, de las reglas, de las leyes nacionales, etcétera. Se repetía un poco la historia. Empieza, y antes de que se repita la historia, Sí. López Mateos corta, hay una reforma que cancela la posibilidad de la participación de estas empresas como inversionistas. Sí. Pueden seguir participando como contratistas, como prestadores de servicios. Concesionarios. De hecho, concesionarias no, No. como inversionistas tampoco, Eso es. y con control territorial menos. Eso es.
lo único que se limita es su participación como propietarias de fragmentos del territorio o lo que sea, ¿no? Y del producto. Y del producto. Eso es. La famosa renta petrolera, esa sigue siendo del Estado, sigue siendo de la nación, administrada por el Estado. Claro. Y esa es una reforma muy tajante. Bueno, Pemex se desarrolla en realidad desde los años 40 y se desarrolla, a mi juicio, de una manera muy exitosa. En paralelo con el desarrollo de Pemex está el desarrollo del Sistema Nacional de Educación Técnica Superior, encabezada por el Politécnico. Y no se puede explicar el desarrollo de la industria petrolera de México y de la industria energética en general, contando la petrolera y la eléctrica, sin la fundación y el desarrollo del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, donde, digamos, egresados y aún estudiantes de escuelas como la ESIME, la ESIQUIE, la ESIA, tienen una presencia muy grande Precisamente en estos dos sectores. Así es, al fundarse en 1936, 2 años de la expropiación, se decía que las ferrocarriles ya tenía en mente esa formación de cuadros. Es muy probable. Lo cierto es que el Politécnico es la columna vertebral en el desarrollo tecnológico de Pemex. Eso es. Y del sector eléctrico, de otros sectores también, como el metal mecánico, por ejemplo, Altos Hornos de México, en la misma década de los 60. Pero no se puede explicar el desarrollo de ninguno de los dos sin el otro. Claro. Eso es importantísimo. Sí, están concatenados. Están muy ligados. Eso es. Ahora, del 62 al 2008... Se desarrolla la industria petrolera en una forma que pues todos conocemos. México, en los años 60, después de esta reforma, se desarrolla mucho el sector de la refinación. México se hace fuerte en refinación. Muchas de las refinerías que venían de los años 30 y de finales de los 20, pues agotan su vida útil, claro, y se comienzan a construir nuevas refinerías. Y hay un momento en el que México es prácticamente autosuficiente en combustibles refinados, en general, y también en lubricantes. No quiero decir que sea absolutamente autosuficiente, pero prácticamente lo es. No había exportación. Proliferaron en Veracruz. En muchos lados, mira, en Veracruz, en Guanajuato, en Tamaulipas, pues aquí mismo está la 18 de marzo, Azcapotzalco, pero se dan en Veracruz, en Tamaulipas, en Madero, que todavía está operando, Reynosa, Poza Rica, que ha dejado de operar ahora, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cangrejera se desarrolla en ese periodo, pero más bien como un complejo petroquímico, que va más allá. Pajaritos, que también es un complejo petroquímico, que tiene que ver con una idea desde entonces de que el petróleo no solamente sirve para quemarse, claro, y que entonces hay que producir combustibles necesariamente, sino otros productos que dan origen a estas cosas, plásticos, otra serie de derivados, todos los derivados del petróleo, resinas, polímeros, etcétera, etcétera. Entonces,